Y tras la aprobación en el Senado de la reforma que termina con el sistema binominal, la Alianza reiteró sus críticas a esta iniciativa. Los cuestionamientos apuntan principalmente al mecanismo que será utilizado para financiar el aumento de parlamentarios y además a la representatividad de los diversos grupos sociales. Vamos a ahondar en este tema, para eso nos acompaña mañana en directo el senador de RN, miembro de la Comisión de Constitución, Alberto Espina. Senador, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola Sebastián, hola Paula. Buenos días. Algo dormí después de habernos pasado todo el día. Oiga, larga la jornada, maratón, bien maratónica, exactamente. Senador, luego de esa jornada bien extensa, se le veía ayer bien molesto después de la aprobación del proyecto. ¿Cuál es el punto que más preocupación le genera? De todas las críticas que tiene, el punto que a usted más le preocupa. A ver, una prevención. Nosotros éramos partidarios de cambiar el sistema binominal por un sistema proporcional. El sistema binominal en Chile cumplió su ciclo. Hoy día se requiere más participación, por lo tanto un sistema proporcional permite que grupos que hoy día son pequeños, estando en el Parlamento, no tengamos a las personas fuera de nuestra institucionalidad para debatir los temas, y eso me parece fundamental. Hay tres hechos que yo considero que fueron mal hechos en este proyecto, y me preocupa porque pudimos haberlo arreglado si hubiese existido alguna flexibilidad del ministro del Interior. El primero, que se aumenta en 35 diputados, porque yo lo considero absolutamente innecesario. Los equipos técnicos de Renovación Nacional y la UDI, que trabajamos una propuesta que se tradujo en un proyecto de ley que termina con el binominal, presentado en este gobierno y que fue desechado injustificadamente, sin que la ADC cumpliera su palabra empeñada en la sesión de ayer, establece que lo máximo que se necesita para darle más proporcionalidad son 14 diputados. Pero también en 1973 habían 50 senadores, ¿no? Sí, 1973. No, es que a lo que voy es que no es un número desorbitante. No, absolutamente desorbitante si tú quieres establecer la forma como están constituidos los distritos hoy día. Y todos los estudios técnicos que se hicieron te demuestran que se requerían solo 14 diputados más. Entonces, si el año 73 habían situaciones que la experiencia, la tecnología, el acercamiento a la gente, las conexiones vía, qué sé yo, Twitter, la forma de las redes sociales te hacen que la política se relacione con las personas de una manera muy distinta. Entonces, a mí me parece que ese ejemplo que da no es bueno cuando lo invoca gente de la nueva mayoría. La pregunta es, ¿para qué necesitamos 35 nuevos diputados? Me gustaría que la ciudadanía opinara si cree que con 35 nuevos diputados realmente la democracia chilena va a funcionar mejor. Yo no he escuchado, perdón, senador, pero yo no he escuchado a nadie defender desde la ciudadanía, así como que bueno que tenemos más parlamentarios. La verdad es que el Congreso como institución venía a menos en términos del cariño que le tiene la ciudadanía. Sí, claro. Pero el punto pareciera más bien, senador, si es que este proyecto le gustaba o no. Si es que usted dice que en realidad el binominal había cumplido un ciclo, bueno, ¿qué es lo que era peor? Seguir con el binominal, porque eso es lo que finalmente votaron. Cuando ustedes votan que no a esto, en el fondo están votando que no se vote este proyecto. ¿Qué era preferible? ¿Este proyecto que no es perfecto en su mirada o simplemente seguir con el binominal? Es que no tienes un pequeño error de diagnóstico. Primero, porque nosotros votamos a favor de la idea de legislar, de aprobar el binominal. En general. Segundo, que presentamos nuestra indicación con nuestro proyecto con la ADC. Entonces aquí no es que había que votar el del gobierno o nada. En rigor sí, pues no, porque finalmente quedó así. Es que entonces deberían haber votado el nuestro, porque había un compromiso firmado con la democracia cristiana y en la política los compromisos se firman. Entonces no le echemos la culpa a los que desde el año 2006 venimos propiciando una iniciativa, luego con la democracia cristiana, que solo se requiere incorporar 14 nuevos diputados, que nadie en el debate, le pregunté varias veces al ministro del Interior, que explicara para qué son 35 nuevos diputados. Si tú mismo estás diciendo que la política pasa por un mal momento de prestigio, todo el escándalo del caso Penta y otros, entonces nosotros nos damos el gusto para dejar satisfecho a qué? A los intereses de determinados partidos políticos que dicen, eran 14 inicialmente, pero empieza la ambición. No, pero ¿por qué no metemos 3 por acá, 2 por acá? ¿Cómo sabéis tú si no logramos conseguir? Entonces, todas las críticas al sistema binominal, que fue hecho a la medida por el gobierno militar para favorecer a sus partidarios, según la versión de la Concertación, y en parte es verdad, por la forma como se configuraron los distritos, se repiten exactamente ahora en el caso de la nueva mayoría. Nadie defendió esa tesis. Con la diferencia, perdón, senador, que en el gobierno militar se decidió sin votación, mientras que ahora se decidió con la votación de la mayoría. Finalmente es así, ¿no? Sí, pero uno tiene derecho en la misma democracia a decir aquello que le parece mal. Y todavía no conozco a nadie que te haya explicado técnicamente por qué son 35, salvo que se haya hecho un traje a la medida, porque tampoco fue técnico. Fíjate que la decisión nuestra con la ADC es técnica, pero yo no quiero quedarme estancado ahí. Peor que esto,
o tan grave como esto, porque esto yo espero que nosotros queríamos corregirlo, no somos una oposición que esté diciendo, mire, es que nosotros criticamos todo, no, nosotros queríamos terminar el binominal, presentamos nuestra propuesta firmada con un partido de la Concertación, con el senador Fulvio Rossi, jefe de bancada del PPD, el senador Tuma, jefe de bancada del Partido Socialista, con nombre y apellido. Entonces, no nos digamos que no estamos haciendo nada. Pero hay un tema que a mí me parece tan o más delicado que este, y es que se dice que esto no va a costar gastos para el Estado. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Yo a esta altura no estoy a lo menos dispuesto a que a la opinión pública le faltemos la verdad. Senador. ¿Alguien puede creer que 35 nuevos diputados y 12 nuevos senadores no le van a costar un peso al Estado? Y te voy a decir más, cuando se dice eso, yo pediría entonces que empezaran a devolver la plata desde ahora. Porque significa que está sobrando plata. Porque si con la misma plata con que tú hoy día tienes 120, vas a tener 155, entonces yo considero que lo ético, lo moral, sería, oiga, estás recibiéndose más plata en este instante. Oiga, entonces, senador, como eso no es así, te vas a dar cuenta, Sebastián, perdona que termine, que en 3 años más, por anga o por manga, usando cualquier truco de la ley de presupuesto, va a empezar a llegar más plata. Entonces, yo creo que uno a esta altura tiene que, a lo menos, establecer su responsabilidad. A mí ese sistema no me gusta. Senador, pero está bien, usted critica y dice que este es un proyecto y hubo tosudez de parte de la nueva mayoría, pero también el gobierno fue lo suficientemente hábil para conquistar el voto de 2 independientes, 2 que estaban en la oposición, Lili Pérez y Antonio Horvat. ¿No le da eso cierta legitimidad en el fondo al proyecto presentado por el gobierno? Si tiene toda la legitimidad del mundo, si se aprobó legalmente. Sí. Yo no estoy discutiendo la legitimidad, estoy diciendo que no es bueno, que todavía no explico esa justificación. Cuando tú tienes una sesión de 14 horas y le preguntas respetuosamente al ministro del Interior, el ministro del Interior me puede explicar para qué se necesitan 35 nuevos diputados y con 14, de acuerdo a los equipos técnicos de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, con la Democracia Cristiana, Renovación Nacional y todos los equipos que durante 9 meses trabajaron la propuesta, solo eran 14, ¿no es legítimo que en democracia uno pueda preguntar a una autoridad en el Senado? Sí, evidente, pero... Entonces, espérate, pero bueno, si cuando yo no estoy discutiendo la legitimidad, estoy diciendo que lamento que una iniciativa que podríamos llegar a acuerdo, que hubiese sido bueno para el país, que nosotros hicimos... ¿No buscaron muy tarde el acuerdo quizás, pues, senador? Es que nosotros tuvimos un impedimento al principio. El primero, que el gobierno cerró en 155 el número de diputados y nunca estuvo dispuesto a negociarlo. Y nosotros le dijimos hasta la hora 1/10, ¿pero para qué? Fíjate que tiene contradicciones tan increíbles que en la primera región, Arica, que es más grande que en el caso de Copiapó, para nombrar las principales ciudades, resulta que Copiapó tiene 5 diputados y Arica tiene 3 diputados, siendo Arica más grande. ¿Por qué se hace eso? Para acomodar a los parlamentarios de esa zona. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos en cambio en nuestra propuesta? Era una cuestión técnica. En algunas partes ganaba la Concertación, en otras partes ganaba la derecha, en otras partes ganaban los independientes. Esa es mi primera queja. Nuestra segunda reproche es una cuestión increíble, que yo vi en un programa aquí con ustedes. Cuando se aprobó la ley de primaria, todos lo aplaudimos, porque ¿cuál es la gran crítica? Que los candidatos hoy día se eligen entre 4 paredes. Entonces, ¿quién le puede ganar a un parlamentario en ejercicio si viene mañana un nuevo candidato y le dice, yo quiero ganarle mi cupo a usted como diputado, como senador? Se junta el comité electoral, la influencia del parlamentario en ejercicio, y le dicen no corre. Entonces se hizo la primaria para que hubiese una elección abierta, competitiva, entre todos los candidatos que quisieran para senador o diputado. Renovación la usó, fue el partido que más lo usó. 11 de nuestros distritos se eligieron así. De la noche a la mañana se dice que eso se reduce al 40%. ¿Por qué, pregunto yo? No, porque para tener cupos, cuota de mujer, se requiere reducir al 40%. ¿Y por qué? Para poder compatibilizar. No, pero ¿por qué se tenía que compatibilizar así? Yo no creo que haya ninguna mujer que quiera que le digan que si tiene que competir en una primaria, ella tiene que obligadamente que la arreglen la primaria para ganarla. Segunda cosa que me parece a mí que no es correcta, porque entonces es un retroceso. Tercer tema, el tema de la disminución de los partidos. Y aquí está el acuerdo de amplitud. Lo dice hoy día el diario El Mercurio. Aparece hablando el senador Letelier del Partido Socialista, el senador Montes del Partido Socialista, aparece Felipe Arboe del PPE, y el senador Navarro. Sí, nos entonces, por favor, ¿cuál fue el arreglo aquí? Si ustedes me bajan el número de personas con las que se constituye un partido político, para que Amplitud se pueda constituir con mucho más facilidad, entonces yo le doy los votos para que ustedes aprueben este proyecto. Inteligente movida de Lili Pérez. ¿Sabes lo que pasa? ¿Cuál es el límite de las contraprestaciones que uno pierde? Porque si el gobierno, ella tiene derecho a pedir lo que quiera. Lo que no me parece correcto es que se empiece a invocar
Entonces que aquí había una motivación ampliamente transparente para aspirar, digamos, a resolver el tema del binominal. Lo que ocurre, y está en todo su derecho, y yo no la critico por eso, si ella quiere llegar a un acuerdo y el gobierno tome ese acuerdo, bienvenido. Pero yo tengo una cosa, nosotros con esto, ¿sabes lo que estamos haciendo? Cometiendo uno de los errores más, a mi juicio, un grave error en nuestro sistema democrático, que lo dicen los mismos parlamentarios que te digo en el diario El Mercurio hoy, o sea, no es un cuento mío. Porque tú cuando bajas los umbrales de los partidos, llegas a tal absurdo que tú puedes constituir un partido político en algunas regiones con 94 personas. Con 2 cursos. Entonces, yo lo que quiero contarte es lo siguiente. Está bien que la gente pueda formar partidos políticos. En Chile se exige el 0,5%, que es una cifra baja. Pero no hay nadie que no haya estudiado este tema en el mundo que diga que cuando tú tienes una proliferación de 100, 150, 200 partidos, porque con esta cifra va a poder llegar a 200 partidos, la posibilidad que un gobierno pueda entenderse con todos ellos para darle gobernabilidad a un país es muy baja. Entonces, nosotros cuidemos algo que lo tenemos todos los días, pero que a veces no lo valoramos, que es ser un país gobernable, un país donde las personas podrán tener diferencias, pero somos un país en que la democracia opera. Entonces, senador, ese tema a mí no me gusta. Entonces, pero lo que usted en el fondo dice es que Lili Pérez dio el voto al binominal a cambio de que le bajaran el umbral para poder constituir su... Para la fórmula de ellos, sí. Para la fórmula de ellos. Y dijo no también... Lo digo yo, lo dicen los parlamentarios de la... Y recién dijo, no, yo no la critico, pero esto produce esto. Pareciera que hay una crítica a Lili Pérez, al menos una crítica desde lo ético. ¿Usted tiene una crítica que hacerle en ese sentido? Yo no hago crítica ética, hago críticas políticas. ¿Le parece una crítica política haber vendido el voto de Amplitud a cambio de eso? Es que no pongas en mi palabra boca, o sea, ¿pero cómo se hizo? Lo que se llama una contraprestación, sí, está bien, pero mira, el hecho concreto es el siguiente. Nosotros teníamos una propuesta. Primero, Lili Pérez había sostenido que ella no era partidaria de aumentar ningún parlamentario. Cuando presentó Renovación Nacional tiempo atrás, ninguno, yo tengo sus declaraciones, ningún parlamentario era partidario. Dice que considera absolutamente innecesario, que y ahora vota por un proyecto que se aumenta en 35. Bueno, porque hay una negociación por medio, ¿no? Pero es que entonces, ¿cuál es el límite de lo que uno dice? De ninguno a 35. Entonces, ¿cuál es el límite? Entonces, espérate. Me imagino que usted no lamenta mucho que Amplitud se vaya de la alianza. No, yo lamento, por supuesto, no tenemos que crecer, no disminuir. Yo estoy haciendo un análisis del sistema electoral. Lo que estoy diciendo, nosotros teníamos un sistema, esta no es la derecha, la UDI tenía una posición bastante más reticente. Nosotros en Renovación, no. Nosotros tuvimos nuestra propuesta, firmamos un documento con la Democracia Cristiana, la presentamos en el proyecto, fue una indicación y se votó ayer. Y si se hubiese votado la nuestra y se hubiese perfeccionado, tendríamos un sistema electoral con un amplio respaldo ciudadano y sin 35 diputados. Entonces, descartemos que Renovación era un partido que no quería nada, que estaba cerrado, atrincherado. Ok, nos queda claro eso, pero ¿qué efectos cree usted que puede tener dentro de la alianza este anuncio de la Amplitud de salir definitiva del conglomerado? Mira, eso se va a resolver en las próximas elecciones. Yo creo que nosotros en ese sentido nos hemos ido jibarizando en vez de irnos creciendo. Pero la tramitación legislativa, por ejemplo, de aquí en adelante, en términos de que no tengo duda puede tener más coincidencia o empezar a tener más acercamiento hacia la nueva mayoría. Pero no tengo duda, pues sí, pero si ellos hoy día votan con una coalición que integra desde el Partido Comunista a la Democracia Cristiana y esa es la realidad. Lo que pasa es que aquí vamos a las críticas de nuestro sector. La primera crítica es que en el gobierno de Sebastián Piñera debió haberse sacado una reforma al sistema electoral. Y ese es un tremendo error histórico que se cometió. Y no se hizo porque la UDI se opuso permanentemente a sacar este sistema. Entonces los costos es que en esa época, siendo nosotros gobierno, podríamos haber sacado un mucho mejor sistema. No se hizo porque la UDI se opuso. Entonces hoy día pagamos el costo de tener un sistema que a mí me parece malo para el país, no malo para un sector, por las razones que te he explicado. Entonces ese fue el primer error. Segundo error, que nosotros en vez de crecer, de abrir los marcos de adhesión de la centro-derecha a sectores liberales que puedan incorporarse con visiones distintas, durante el gobierno de Sebastián Piñera los partidos políticos se jibarizaron. Y durante eso también. Se han ido, estamos saliendo, por supuesto. Entonces, ¿cuál tiene que ser los esfuerzos de los partidos nuestros? Dejar de pensar que solo la derecha dura es la que trabaja con nosotros. Entender que hay una diferencia entre la derecha económica y la derecha política. Y ese es otro tema de fondo. Yo me formé en la escuela de Pancho Bulnes, Francisco Ibáñez, Fernando Maturana, donde la derecha política, aquella que lucha por principios, valores y que se desliga de intereses económicos determinados, porque esos intereses económicos determinados no están mirando lo que debe mirar un político que aspira a que su país progrese, sino que está mirando los intereses de su propio sector, por legítimo que sean. Entonces, nosotros tenemos que demostrar en los hechos
que somos capaces de hacer una buena ley de financiamiento público, transparente, abierta, porque aquí el secretismo se tiene que acabar, senador, que somos capaces de no mezclar los temas. Cuando la política se empieza a meter la mano, cuando la política se mezcla con la plata, el desprestigio es total. Y en eso yo creo que el punto de inflexión es lo que acaba de ocurrir en el caso Penta, en donde definitivamente hay que establecer límites claros, abiertos con el escrutinio ciudadano sobre esta materia. Senador, y precisamente sobre ese tema, en el marco de la indagación respecto a financiamiento de campañas, hoy en The Clinic sale una información que también puede aportar información o una nueva arista en este debate bien amplio. Respecto al financiamiento de la campaña de Michelle Bachelet, en el extranjero en particular, aparece una nota en la que el canciller Muñoz confirmaba en una primera instancia, luego se retracta, pero confirmaba en una primera instancia que se recaudó fondos afuera en un evento privado con donaciones de parte de extranjeros, algo que está prohibido en la ley de financiamiento electoral. ¿Cómo recibe usted esta información? Bueno, como una demostración más que nuestro sistema de financiamiento de la política está mal estructurado, es mal hecho, se viola en muchas oportunidades. ¿En muchas o en todas, senador? No, nadie te podría decir que en todas, o sea, es difícil decir en todas. Pero en la mayoría, porque hoy en día son 5 o 7 parlamentarios, la presidenta en entredicho a propósito de esto, pero al final uno escucha a veces off the record, senador, que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Es que lo que pasa es que estos de Penta se pasaron porque las cantidades son muchas, pero todos hemos tirado una boletita, uno lo escucha en los pasillos. Yo creo que no es así. No creo que es así. Sinceramente creo que en esto hay que ser prudente, ni generalizar, ni establecer que es una excepción. El sistema como tal no tuvo ni tiene los controles adecuados y eso al final termina afectando a todos. Entonces, lo correcto es que sin perjuicio que el caso Penta se lleve adelante, se investigue, además tiene un fiscal bastante acucioso y además que es el fiscal Gajardo y un jefe de fiscales que es Alberto Ayala de la Zona Oriente que yo creo que para todos debiera ser garantía de que va a llevar una investigación objetiva, exhaustiva y sin ningún tipo de limitaciones. Yo creo además que aquí está prueba un elemento muy importante en nuestro sistema judicial y de la fiscalía. La gente está observando, se dice, bueno, a la gente influyente la investigan igual como debiera investigarse el caso de una persona que comete un robo y un asalto. Entonces, la institucionalidad chilena está puesta a prueba y yo espero que se investigue con igual acuciosidad, con objetividad, sin cometer errores, pero esta investigación concluya y realmente se sepa qué es lo que ocurrió. Eso es bueno por la democracia, es bueno por todo. Al igual que en este caso, en el del financiamiento de la presidenta. Ese caso tiene que obviamente entrar a ser investigado, a saber qué tipo de infracción. Me lo acaban de decir usted. En esto yo trato de no ser de primera noticia. A los periodistas siempre uno le dicen en buena noticia y uno antes de leerla hace comentarios sin a veces profundizar más. Yo prefiero que la veamos, pero el desafío hacia adelante para intentar reconquistar la confianza de la ciudadanía es demostrar que las elecciones se ganan conquistándose a la gente más que por plata que se tiene en el bolsillo. Y eso es un esfuerzo que todos tenemos que hacer y la centroderecha particularmente demostrar que lo que está defendiendo son los intereses del ciudadano común y corriente de Chile y no aparecer vinculado por legítimos que puedan ser, a intereses económicos, porque eso es una contaminación que en la política histórica de la centroderecha, quienes las han conducido en términos de hacer esa separación han logrado que la centroderecha entre en el corazón de la gente. Quienes no lo han hecho han logrado distanciarlo. Senador Espina, gracias por haber venido a CNN Chile. Muchas gracias. Que tenga muy buen día. Gracias.